chapter 1, verses 6 and 7. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, verso 6 y 7. 1 Peter 1, verses 6 and 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Señor, oramos en este momento para que tu palabra traiga, Señor, entendimiento de nuestro caminar aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a entender cómo tú nos estás haciendo crecer a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. En esta carta, hermanos, el apóstol Pedro se está dirigiendo a los cristianos esparcidos en distintos puntos geográficos y se puede deducir que también a creyentes a través de los siglos. So in this letter, the Apostle Peter is addressing Christians scattered in different geographical points, and it can be concluded that he's also addressing believers throughout the centuries. Y escribe en el versículo 6, vamos a estar alegres y vamos a estar tristes o afligidos. And he writes in verse 6 that we will be joyful, but that we will also be sorrowful or afflicted. Parece una paradoja, ¿verdad? This seems like a paradox, right? Porque dice en el versículo 5 que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Because it says in verse 5 that we are shielded by God's power through faith. Acuérdate, hermano, que lo más valioso que tienes aquí en la tierra es una fe viva y eficaz en nuestro Salvador Jesucristo. Remember that the most precious thing you have here on earth is a living, effective faith in our Savior Jesus Christ. Esa fe que tienes es el poder de Dios. That faith has the power of God. Creer en Jesucristo significa recibirle por todo lo que Él es. Believing in Jesus means receiving Him for all that He is. En Juan 1:12 dice, y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. And in John 1:12 it tells us, yet to all who did receive Him, who those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Creer en Jesús es obedecer. To believe in Jesus is to obey. Hechos capítulo 6-7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. And in Acts 6:7 it says, so the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Y en Hebreos, hablando de Jesucristo, el capítulo 5, verso 8 en adelante, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. And in Hebrews 5:8 onwards it tells us, son though he was, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Entonces esta fe en Cristo produce una alegría, un gozo en el corazón del creyente que es
inefable, como lo vemos en el verso 8. So this faith in Christ produces a joy in the believer's heart that is inexpressible, like we see in verse 8. ¿No le pasa a usted que puede estar pasando por un mal momento, pero tiene alegría, tiene gozo? Y es la fe. La fe en Cristo no solo produce gozo, también amor. El verso 8 dice que amamos a Cristo sin haberle visto. Faith in Christ not only produces joy, but also love. And in verse 8 it tells us that we love Christ without having seen Him. Esta es la fe. Este es el poder de Dios que te guarda, te protege. Este es el don de Dios que fue depositado en tu corazón cuando creíste en el sacrificio de Cristo para tu vida. This is faith. This is the power of God who keeps you and protects you. This is the gift of God that was deposited in your heart when you believed in Christ's sacrifice for your life. Volvamos al verso 6. So let's go back to verse 6. Hemos confirmado que el cristiano posee el gozo de Dios. We have confirmed that the Christian possesses the joy of God. Pero también debemos de estar conscientes de las aflicciones. But we must also be aware of afflictions. A muchos les gustaría que los creyentes no pasen por aflicciones. A nadie le gusta estar triste. Many would like believers not to go through afflictions. No one likes to be sad. Pero el texto nos dice que sí es necesario que el creyente va a estar triste y aclara. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. But the text tells us that it's necessary that the believer will be sad, and clarifies that now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. En la época de los 80 había una teología que si usted estaba triste, que si usted estaba amargado, no era cristiano victorioso. In the 80s there was a theology that if you were going through sadness or pain, that you weren't a victorious Christian. Pero la Biblia aquí dice que vamos a estar con gozo, pero también vamos a tener que pasar por aflicciones. But the Bible here tells us that we're going to have joy, but we're also going to have afflictions. Y la Biblia Dios lo ha puesto ahí para que nosotros estemos preparados cómo movernos en ese momento. ¿Cómo llega esa aflicción al cristiano? So how does this affliction come to the Christian? Nos dice que en diversas pruebas, diferentes clases de prueba es lo que el texto significa, muchas pruebas. It tells us that through various trials, many trials, and different kinds of trials is what the text is referring to. Estaba pensando, me voy a desviar un poquito, del aguijón en la carne que sufrió Pablo. En el capítulo 12, Pablo dice, él había sido convertido hace 14 años cuando él escribió esto en 2 Corintios capítulo 12, y dice que por la abundancia de las revelaciones le fue dado un aguijón en la carne. Y ese aguijón, dice el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. No trate de adivinar qué es el aguijón. Muchos tratan de pensar, ¿qué será el aguijón? Gracias a Dios que no escribió Pablo cuál era el aguijón. Porque si él lo hubiera escrito, entonces todos los cristianos hubieran querido tener ese aguijón. Es lo que dice el 6 explica por qué no lo escribió. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Lo importante es que él recibió un aguijón, y dice que el aguijón era un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me enaltezca sobremanera. La palabra abofetear ahí es un puñetazo, ¡pum! Y así a veces nos sentimos, ¿no es cierto? Parece que todo está bien, ¡pum! Un puñetazo en el estómago.
Me recuperé. Dentro de 2 días, otro puñetazo al costado, en la costilla. Y Pedro dice, volviendo al verso 6, dice, estas pruebas que van a venir son diversas pruebas, muchas pruebas, diferentes clases de pruebas. ¿Y qué es lo que se está probando? Ahora, esto es importante, hermano, entender. En el verso 6, ¿qué es lo que se está probando? And so now we're going to look at what's being tested through these trials. ¿Qué es lo que se debe de demostrar? What are we looking for? ¿Por qué viene ese ataque al cristiano? ¿Por qué estamos contentos con gozo, pero ¡pum!, un puñetazo en el estómago? Why does the Christian have joy but then have to go through these trials? El versículo 7 declara enfáticamente, para que sea sometida a prueba vuestra fe. And verse 7 clearly tells us that these trials come so that the proven genuineness of our faith. Es la fe, es el poder de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, ese poder que nos está protegiendo, eso es lo que está siendo sometido a prueba. Este don maravilloso que has recibido tiene que ser probado para ser aprobado. So it's a wonderful gift that you've received that has to be tested, it has to be approved. Continúa el verso 7. And verse 7 Tu continues, fe es más preciosa que el oro, tiene más valor que un metal noble. of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire. Repitámoslo, tu fe es más precioso que el oro. Your faith is of greater worth than ¿A of cuánto le gold. gustaría ganar la lotería? ¿O tener un auto nuevo o una mansión? Tu fe es más valioso que todo eso, hermano. Your faith is greater than winning the Porque lottery la casa, el auto, el oro pasa. or a new car or a house or gold. Pero la fe es lo eterno, es lo que nos comunica con la eternidad, con Dios. But faith is eternal. Casi siempre cuando se obtiene oro de 24 quilates es acompañado de un certificado de análisis que confirma su pureza. So almost always when 24 karat gold is obtained, it's accompanied by a certificate of authenticity which confirms its purity. El oro en su estado más puro no se oxida, no es afectado por el aire, la humedad, el calor o la mayoría de los disolventes químicos. Gold in its purest state does not oxidize, it's not affected by air, moisture, heat, or most chemical solvents. Pero para que el oro obtenga una pureza cercana al 100%, tiene que pasar por un proceso de purificación. But for gold to obtain a purity close to 100%, it has to go through a purification process. En las minas las rocas se trituran, se limpia, se recoge y se coloca en crisoles de arcillas. Luego debe de someterse al horno. So in the mines, the rocks are crushed, cleaned, collected, placed in clay melting pots, and then it must be put in the oven. El mineral de oro lleno de escoria se funde a una temperatura extrema de 1064 centígrados. Gold ore filled with slag is melted at an extreme temperature of 1,000 degrees. Eso es bien caliente. That's really hot. El oro tiene que ser purificado a esa alta temperatura. Gold has to be purified at a very high temperature. Es por lo que en el versículo 7 Pedro escribe que el oro, aunque es algo pasajero, se prueba con fuego. This is why in verse 7 Peter writes that gold, although it's something temporary, De la misma manera, la fe tiene que ser probada. it's tested with fire, and in the same way, faith has to be tested. La fe tiene que pasar por pruebas porque es de más valor que el oro. Faith has to go through tests because it's more valuable than gold. Así como el oro bruto tiene impurezas y lo único que lo purifica es el fuego. Just as raw gold has impurities and the only thing that purifies it is fire. Y aquí tengo una pregunta. And here I have a question. ¿Cómo está tu fe? How is your faith? ¿Cómo está mi fe? How is my faith? Tenemos escorias. Do we have scum? Hay impurezas en nuestra fe en Cristo.
Are there impurities in our faith in Christ? Es importante pensar en eso. It's important to think of these things. Por eso el verso 6 nos dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. And that's why in verse 6 it tells us, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. La buena noticia es que por un poco de tiempo, The good news is that it's for a short time, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire. El versículo 7 nos dice que esa fe que ha sido probada por el fuego debe de ser hallada. Va a ser hallada por el Señor. Verse 7 tells us that the faith that has been tested by fire must be found, and it will be found by the Lord. ¿Cómo va a hallar el Señor nuestra fe? ¿En qué estado? How will you find through the Lord faith, and in what state? Pensemos la fe no aprobada. So we think of faith that is not approved by fire. La fe que no es aprobada por el fuego es terrenal, animal, diabólica. And this faith is earthly, unspiritual, demonic. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Es una fe que no ha sido probada. That's a faith that hasn't been tested. Los que han pasado por la prueba salen como si fueran corderos dulces. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. And faith that comes out of trials will give praise, glory, and honor to Jesus. Eso es lo que dice el verso 7. That's what it says in the Bible. Esa fe que ha sido aprobada está esperando, está mirando, esperando que Cristo venga, y va a ser una fe que simplemente va a alabar, va a glorificar y va a honrar a su Salvador. Faith that has been tested is waiting for Jesus to return and results in praise, glory, and honor. En conclusión, pudiéramos concluir con muchos ejemplos de personajes en ambos testamentos. And to conclude, we could look at many examples of characters in both testaments. Hombres y mujeres que pasaron por la prueba de su fe. Men and women who went through the test of their faith. Abraham, Sara, José, Job, el rey David. Abraham, Sarah, Joseph, Job, King David. Y en el Nuevo Testamento tenemos como ejemplo a María, José y el mismo Señor. And in the New Testament we have the examples of Mary, Joseph, and even the Lord himself. El mismo apóstol Pablo, su fe fue probada hasta lo sumo. The Apostle Paul himself had his faith tested. Como veíamos en 2 de Corintios en el capítulo 12, And we see in 2 Corinthians verse 12, cuando hablábamos del aguijón, que pidió 3 veces ser liberado del aguijón. Y dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Y esto fue lo que escribió cuando él se dio cuenta de eso. Cuando el Señor le dijo, él decía, sácame, Señor, estos puñetazos que estoy recibiendo, sácamelo, Señor, líbrame. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Entonces él escribió lo siguiente, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones,
en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. ¿Cuánto nos falta, hermano? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta para decir eso de todo corazón? Señor, cuando soy débil, soy fuerte en ti. Aleluya. Aleluya. Tantos ejemplos, hermanos cristianos, que han pasado por terribles pruebas. Y cuando salen del otro lado de la prueba, uno piensa, seguro que va a estar amargado. Seguro que no van a querer ser más cristianos. Sin embargo, salen con una dulzura, con un amor, con una inspiración. Simplemente me acuerdo de una muchacha que sufrió un accidente, que quedó paralizada del cuello hasta acá, que era cantante, creo que era. Fue en los 80. Y uno piensa, tendría que ser una mujer amarga, y así, sirviendo al Señor, cantando todavía o escribiendo libros. Gloria a Dios. Y esto es lo que pasó Pablo. Damos gracias por la honestidad de las Santas Escrituras, que nos muestra cómo es nuestra senda aquí en la tierra, pero al mismo tiempo nos infunde esperanza en nuestro amado Salvador Jesús. We give thanks for the honesty of the Holy Scriptures that show us what our path is like here on earth, but at the same time it gives us hope in our beloved Savior Jesus. Quiero concluir leyendo 1 de Pedro capítulo 4, verso 12. And I'd like to conclude by reading from 1 Peter chapter 4 verses 12 onwards. Antes de leerlo, quiero más o menos pintar el trasfondo. En el año 64 de la era cristiana, la ciudad de Roma fue totalmente quemada. Y Nero, el emperador, era Nero. Muchos piensan que fue Nero el que comenzó el incendio, porque la gente vivía en casas de madera. So in the context of these verses, the city of Rome had been burned, and people think by Emperor Nero. Y Nero dice que simplemente miraba desde su palacio cómo se quemaba toda la ciudad de Roma, porque él quería construirla mejor. Entonces, pero como la gente se quejaba y pensaba todo era algo político, tuvo que buscar a alguien para quejarse, echar la culpa, y echó la culpa a los cristianos. So the people of Rome were looking for someone to blame, and they decided to blame the Christians. Entonces ya estaban bajo presión, pero cuando el Nero los culpó, que eran los cristianos que comenzaron el incendio, empezaron a maltratarlos, a los creyentes. So then the believers started to be mistreated because of this blame of the fire on them. Y muchos tuvieron que pagar con sus propias vidas por la acusación de Nero. And many had to pay with their lives through the persecution of Nero. Cosas muy horribles, ¿eh? Usted puede ver la historia, pero una de las cosas que hacía, encendía a los cristianos en su jardín, los encendía en fuego para iluminar cuando él tenía sus fiestas. Los mataba así a los creyentes. And they killed believers by burning them. Entonces, por eso el apóstol está escribiendo esto, porque más o menos la carta fue escrita en esa época. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come to test you, as though something strange were happening to you. Gracias a Dios, hermano, que nosotros vivimos en Australia, porque no pasamos por eso. Estaba hablando con mi esposa de Irán. Siempre recibo noticias como lo que habla la hermana de la iglesia perseguida. Muchos cristianos ahí en Irán simplemente son puestos en la cárcel. And thanks to God, here in Australia, we don't go through this type of persecution. Es verdad, nosotros recibimos otras pruebas, ¿no es cierto? Recibimos pruebas, pero no son tan duras como otros We do creyentes. go through trials, but not trials like this. Pero aquí dice, no se sorprendan, no se sorprendan. Cuando viene un ataque, si usted ama al Señor, si no se sorprendan.
El verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. If you were insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any kind of criminal or even as a meddler. Qué lindo lo que está escrito aquí, ¿eh? Dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. And it says you should not go through this suffering as a murderer or a thief or a criminal. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. But, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? En lo cual, volviendo a lo que comenzamos a leer, And we're returning back to the verses that we started with. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. And in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Oremos. Father God, we thank you for the honesty of the scriptures. I thank you because it's a light to our path. Gracias, Padre, por la honestidad de la palabra santa que tú nos has dado. Señor, que podamos tomarla y cuando venga la prueba, saber que no la has enviado para personalmente, que nosotros, Señor, estemos siempre en tristeza, sino que esa prueba ha venido para probar la fe que tú has dado a tus hijos. Para que esa fe que es poder tuyo, Padre, salga victoriosa sobre cada prueba que vaya a venir a tus hijos. Yo oro por cada uno de tus hijos aquí en esta congregación, aquí en Canberra, Padre. Que tú, Señor, tu bondad, tu misericordia repose sobre cada creyente, Señor, sobre cada familia. En Cristo Jesús te lo pedimos, amado Padre. Amén. Pastor Roberto. Aleluya, gracias, pastor. Bendito sea el Señor, hermanos. Precioso cuando el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo, se lubrifica en nosotros y nos puede decir que si hay alguno en estos momentos que está pasando alguna dificultad, algún problema, alguna... Gózate, que el Señor tiene un propósito para tu vida. Amén. Y hoy dile gracias, Señor. Gracias por estos momentos. Gracias, Señor, porque solo con tu gracia es más que suficiente. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Los hermanos, en estos momentos vamos a
chapter 1, verses 6 and 7. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, verso 6 y 7. 1 Peter 1, verses 6 and 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,